Santo, te pedimos que esta tarde limpies nuestras mentes, que quites todo pensamiento negativo, Señor, para que podamos entender, Señor, tu palabra. Y que prepares nuestros corazones, haciéndolos sensibles, Dios mío, para que tu buena palabra se quede, Señor, cimentada en cada corazón, Señor, y haga la obra preciosa para la cual tú nos la envías, que es la de edificar nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, amén. Abrimos nuestra Biblia, hermanos, esta tarde, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Si cuando todos lo tengan pueden decir un fuerte amén. O sea que son los dos que encontraron. Vamos a esperar entonces. Gloria a Dios. ¿Sí lo tenemos? Todavía no me convence, pero si sigo así no leemos. Amén. Vamos a leer, hermanos, versos 15 al 17. La palabra del Señor, hermanos, la leemos con toda reverencia. Y dice la Escritura de la manera siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenga la bondad de tomar su lugar. Vamos a ser breves esta tarde. Siempre somos breves aquí. Sí. Estamos, hermanos, estudiando este capítulo 2 de Primera de Juan. Y esta tarde vamos a continuar con el estudio de la semana pasada, donde tocábamos precisamente este tema, donde Juan dice, no améis el mundo. Recordaremos, hermanos, que el domingo pasado, Juan en esta porción nos hace una exhortación. Juan nos hace un mandato, nos da un mandato directo, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No es una sugerencia, es un mandato. Y Juan dice, porque si alguno ama al mundo, esa es una señal de que el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso dice Romanos capítulo 5, verso 5. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que toda persona que dice que es cristiano, pero que su amor por las cosas del mundo es mayor que el amor que le tiene a Dios, esa persona, a la luz de las Escrituras, es alguien que se está engañando a sí misma. Pues Juan dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces la semana pasada hablábamos acerca de esto, es decir, qué significa o a qué se refiere cuando Juan dice no améis al mundo. Explicábamos que a qué mundo se refiere. Y decíamos que no se está refiriendo a las cosas materiales que hay en el mundo, las carreteras, los edificios, los ríos, los mares. No se está refiriendo a eso, las montañas, aún las personas, no se refiere a eso. Cuando dice no améis al mundo, se está refiriendo al sistema de este mundo. Ese es el asunto, el sistema de este mundo. Las filosofías humanas, las modas, si se acuerdan, hablamos de pusimos un par de ejemplos, ¿no?, de las modas, las costumbres, las tradiciones.
¿Cuántos tienen el arbolito puesto? Juan dice, no améis al mundo. Es decir que tiene que ver, hermanos, con el sistema organizado, encabezado, dirigido por Satanás. Un sistema que se opone a lo correcto y que se levanta como el reino de las tinieblas, un reino caracterizado por ser un reino egoísta, perverso, maligno, un reino opuesto a Dios y por ende opuesto a todo lo justo y a todo lo bueno. Y bajo ese reino de maldad, bajo ese dominio, nos encontrábamos nosotros un tiempo. Antes de venir a Cristo, nos encontrábamos en ese reino de maldad. Pero gracias a Dios, gracias sean dados a Dios, que Él tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de allí, de ese lugar. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que que anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Las corrientes, las filosofías, las modas, todo lo que hemos mencionado. Corrientes conforme al príncipe, dice, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice Pablo, también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún dice, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque nos sacó de ese reino de maldad, de ese reino de oscuridad, y nos trasladó al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y eso no fue fácil, hermanos, no. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que pagar el más alto precio por nuestra liberación. Él dio su vida, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y es por esa razón, hermanos, que Dios no quiere que nosotros volvamos a ese mundo de donde Él ya nos sacó. Porque costó la vida del Hijo de Dios. Y entonces, si Dios ya te sacó de allí, ¿para qué vas a regresar? Si ya no pertenecemos a ese mundo. Porque la Biblia dice que ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. Filipenses capítulo 3, verso 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo sé que la gente aquí, hermanos, da lo que sea por la ciudadanía de este país. Pero nosotros tenemos una mejor. Allá no hay deportación. Allá el que no es simplemente no entra. ¿Sí? Esa es nuestra ciudadanía, el reino de los cielos. Y entonces, como ciudadanos del reino de los cielos, todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual, todo proviene del Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Todo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 12, el apóstol Pablo dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Y segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, como podemos ver, hermanos, Dios da por sentado que nosotros ya no somos parte de este mundo.
En la Escritura Dios da por sentado que nosotros ya no somos parte de este mundo, de este sistema de gobierno. Recuerdo el Señor Jesús orando por sus discípulos, orando por los suyos. San Juan capítulo 17, el Señor decía: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dijo el Señor, sino ruego por los que me diste, por los que tuyos son. Y yo les he dado tu palabra, decía el Señor, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía el Señor. Por eso ahora Juan dice que si alguno ama este mundo, entonces esa persona no tiene el amor de Dios. En pocas palabras, es hijo del diablo. No es hijo de Dios, es hijo del diablo. Porque en ese mundo, hermanos, por muy bonito que sea o que se vea, por muy brillante, por muy placentero que el diablo te lo presente, no hay nada de Dios en él, en el sistema. No estoy hablando en el mundo, en el sentido del planeta, sino en el sistema. No hay nada de Dios. Por eso Santiago, hablando precisamente de eso, él dice que todo aquel que se quiere hacer amigo del mundo, bueno, Santiago no dice aquel que es amigo, no, dice que aquel que se quiere hacer, Santiago capítulo 4, verso 4. ¡Oh, almas adúlteras!, dice Santiago. Está hablando al alma. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere hacerse amigo del mundo se constituye, dice, en enemigo de Dios. Porque todo lo que es de este mundo no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Y Juan aquí nos dice qué cosas hay en este mundo. Y Juan las clasifica, yo diría, las clasifica en tres grupos, los cuales él llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los cuales, dice Juan, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, mientras nosotros vivamos en este mundo, mientras nosotros vivimos en este cosmos, hermanos, el enemigo de nuestras almas buscará por todos los medios habidos y por haber apartarnos de Dios. El enemigo siempre estará buscando la manera de cómo apartarnos de Dios. Él va a buscar la manera de que nuestra mirada no esté puesta en las cosas celestiales, sino que nuestra mirada esté puesta en las cosas de este mundo. Y es por esa razón, hermanos, que el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Aleluya. Porque, amados hermanos, la función del maligno es que los seres humanos no rindamos honor y gloria a nuestro Creador. Y él va a buscar, ya dije, la manera de que nosotros nos enfoquemos en nosotros mismos y en las cosas, en todas las cosas que nosotros deseamos tener aquí en la tierra, cosas que son pasajeras. Las cosas que hay en esta tierra son pasajeras, por muy bonitas que se vean, por muy duraderas que parezcan, pueden ser de hierro. Aquí se van a quedar. El objetivo de Satanás es hacernos fracasar y hacernos fracasar para siempre, que el Señor lo reprenda. Es por eso que debemos de enfrentar y debemos de evitar y debemos de superar, hermanos, constantemente todos los peligros que el mundo nos presenta, nos ofrece, para que podamos crecer y para que podamos avanzar, alcanzar una verdadera madurez espiritual, de la cual ya nos habló Juan en un estudio anterior. ¿Cuáles son esos peligros entonces? Juan menciona los deseos de la carne. Los deseos de la carne son esos impulsos
impulsos y anhelos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Naturaleza que nos hace caer y que nos hace apartarnos de Dios. Pues esos anhelos, esos impulsos son contrarios a la voluntad de Dios. Son contrarios a la guianza de su Santo Espíritu. No sé si es que tienen sueño o no sé qué les pasa, pero están muy callados ustedes. O no sé si ustedes son de los que aman más las cosas del mundo y entonces esto como que está mal para ustedes. Pero eso dice la Biblia. Y Pablo nos aclara aún en Gálatas capítulo 5, la porción que ustedes conocen de memoria. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, donde Juan menciona cuáles son esas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, dice el apóstol, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, yo les amonesto, como ya se los he dicho en otras ocasiones, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque todas esas obras reflejan, hermanos, un estilo de vida centrado en el egoísmo. Todas esas cosas reflejan un estilo de vida centrado en el egoísmo, la autosuficiencia y la complacencia del cuerpo. Y ese estilo de vida carnal ha dejado como consecuencia una sociedad que practica hoy en día el aborto, la homosexualidad, la borrachera, la drogadicción, etcétera, 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 y más etcétera. ¿Sí? Las familias se destruyen a diario. Miles de madres solteras se encuentran cayendo hoy en día en un estado de pobreza a lo largo del planeta. Y muchos niños en todas partes del mundo, hermanos, hay muchos niños sin la imagen paterna en el hogar. Niños que se sienten desprotegidos, desvalidos, perdidos, abandonados, y todo eso es obra de Satanás. Obra de Satanás que ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y él lo está haciendo. Satanás no está jugando con nadie. La gente cree que el diablo a saber dónde anda. Otros creen que no existe. Otros creen que es inofensivo. No. El diablo es real. Que el Señor nos reprenda. Es real. Y él está empeñado en un objetivo: hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos sueños te ha destruido? ¿Cuántos anhelos te ha destruido? Sí. Hay gente que se ha propuesto muchas cosas y el diablo les ha truncado en el camino. Jovencitas que a temprana edad fracasaron, perdieron la oportunidad de su vida. Hemos conocido jovencitas de 15 años embarazadas y ahí se truncó todo. ¿Pero quién estaba mediando ahí? El diablo. Queriendo destruir a esa joven, queriendo destruir a esa familia. Jovencitos metidos en pandillas. ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo. ¿Cuántos jóvenes hay en la cárcel? ¿Quién sufre? Los padres. Las familias están siendo golpeadas, están siendo, hermanos, golpeadas duramente por el enemigo. Por eso una y otra vez la recomendación bíblica es clara. Como dice el apóstol Pablo, si quiere vaya conmigo a Romanos capítulo 13, verso 13. Un consejo que Pablo da. Romanos 13, 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, que es de lo que estamos hablando. Hermano, ¿y qué son los deseos de la carne? Bueno, sí, lo que pasa es que la palabra deseos
que encontramos aquí, hermanos, en primera de Juan, la palabra deseos, tanto en Romanos 13, 14 como en primera de Juan 2:16, es la palabra epitumia. Palabra deseos es la palabra griega epitumia, la cual se aplica a todos esos anhelos, deseos, concupiscencia es la palabra. Concupiscencia. O sea, esa palabra epitumia se refiere a malos deseos. Porque, hermanos, uno puede tener buenos deseos, ¿verdad? Sí. Y no es malo, hermanos. No, por supuesto que no es malo tener buenos deseos. Uno puede desear que a alguien le vaya bien en la vida. Eso es un buen deseo. Como el mismo Juan dice en su tercera carta, dirigida a Gallo, Gallo con Y, no con doble L, porque ese ya es gallo de las gallinas. Pero cuando Juan escribe a Gallo, él le dice: amado, yo deseo. Ahí hay un deseo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1:2. Entonces la palabra usada en tercera de Juan no es epitumia, porque epitumia es deseo, pero malos deseos, es concupiscencia. Pero deseos, como se expresa en tercera de Juan, es la palabra eukomai en el griego, que se usa para desear algo bueno. Es como orar a Dios para pedir por una persona. Hay una diferencia. Entonces, pedimos que Dios bendiga a una persona. Entonces, hay buenos deseos, hermanos, sí. Por ejemplo, el deseo de comer no es malo. Pero ya vamos a tocar el punto. El deseo de dormir no es malo, no, pero no se... Ay, no, hombre. Es que hay quienes tienen la sinvergüenzada de venir a dormirse aquí. Sí, no, espera, no he terminado, calma. Estoy hablando de buenos deseos. ¿Sí? El problema, hermanos, es, y mejor me voy a meter de lleno en eso, que Juan está enfatizando, lo que Juan está enfatizando es cuando estas cosas, cuando estos deseos se convierten en algo que domina nuestra vida. ¿Sí me entienden? A eso se refiere Juan. A ese tipo de deseos, cuando estos nos dominan, ¿sí? Una vida dominada por los deseos, una vida dominada por los sentidos, y ya no es solamente el deseo de comer, sino ya es el ser glotón por la comida. Sí. Ya no es el deseo de comer, ya es glotonería. Y la glotonería en la Biblia es un pecado, hermano. Es la acción de comer en exceso. El platón y así, que hasta lo llevo, que no se le caiga. 3, 4, 5, 6 viajes. Y se paran y le hacen así. ¿Qué le pasa, hermano? Estoy viendo campo, hermano. Ese deseo desmedido por comer. Pablo, escribiendo a los filipenses. Dice Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 3, verso 17, hermanos, le está hablando a la iglesia. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. ¿Sí lo tiene? Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. La Reina Valera actualizada, la versión Reina Valera actualizada, que es la versión 1980, perdición, dice, su Dios es su estómago. Así dice literalmente. Entonces, desear comer no es malo, pero el exceso, ahí está lo malo.
El deseo de dormir. Estoy tocando esos porque son los que menos se ven, ¿verdad? El deseo de desear dormir no es malo. Sí. Mejor me voy. No es malo. Pero dormir demasiado, sí. ¿Por qué? Porque el dormir demasiado lleva a la pereza. Y a Dios no le gustan los perezosos. No los osos perezosos. No, las personas perezosas. ¿Sí? Pues la gente a menudo presenta excusas por su pereza y culpan a su entorno familiar, otros que por su baja autoestima, otros por alguna situación negativa, pero Dios no acepta las excusas nuestras. Bendito Dios. Porque Dios nos ha dado instrucciones claras para no ser perezosos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 6, verso 6? ¿Alguien lo sabe? Proverbios 6, 6. Ve de mirar, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, dice el Señor. Porque la hormiga, hermanos, la hormiguita, ella prevé, ella se prepara, ella trabaja. Entonces el Señor nos dice lo mismo, que nosotros debemos de trabajar con diligencia en todo lo que hagamos. Y nuestra responsabilidad como creyentes es siempre dar nuestro mayor esfuerzo para Cristo Jesús. Y hermanos, podríamos seguir con una lista interminable sobre esos deseos de la carne muy larga. Resumiéndole en una palabra, la llamaríamos concupiscencia, que es el apetito desmedido, elevado por determinado objetivo y que está íntimamente relacionado con la codicia. Estamos hablando de esos deseos que nos atraen, de esos malos deseos que nos atraen, que nos seducen y que nos llevan a desobedecer los mandamientos de Dios. Por ello Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, hermanos, no existe esa dualidad de amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. No hay. No se puede. O amas a Dios o amas al mundo. Porque Cristo dijo que ninguno puede servir a dos señores. O sea, o le sirves a Cristo o le sirves al diablo. Así de fácil. No hay dualidad. No se puede amar al mundo y a Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Gloria a Dios. Y si Dios nos rescató, y si Cristo nos compró, ahora somos sus siervos. Amén. Y entonces, como siervos de Él, tenemos que vivir para Él. Aleluya. Avancemos. Los deseos de los ojos. El peligro de satisfacer los deseos de los ojos. Nosotros estamos viviendo, hermanos, en un tiempo en medio de una sociedad consumista. Y Satanás, el enemigo de nuestras almas, él aprovecha y utiliza todos esos medios visuales para inducirnos a pecar. Él sabe muy bien que el mundo actual vive bajo ese deseo de querer ver. Por esto es que el mundo domina bajo ese poder de lo visual, de lo aparente, de lo externo, de la imagen y de lo codiciable. ¿Para qué? Para que nosotros deseemos cualquier cosa. Y para poder desear cualquier cosa es necesario, hermanos, que la hayamos visto primero. Y una vez que la hemos visto, comenzamos a desearla. Comenzamos a alimentar ese apetito en nuestra alma. Y entra el pecado que nos va a apartar de Dios. Los ojos, hermanos, es la ventana.
Los ojos son los que influyen sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Por eso es que la Biblia nos dice que en conjunto con los oídos, los ojos son la parte más activa de nuestro cuerpo. Los ojos son la parte más activa de nuestro cuerpo. Y dice la Biblia que nunca se sacian de ver. Entre más mira, más quiere ver, más los abre. El ojo nunca se cansa de ver y el oído nunca se cansa de oír. No, más lo pega, más para la oreja. No es con él la cosa, ahí está. Si nos ponemos a pensar qué está entrando a nuestra vida a través de nuestros ojos. ¿Qué es lo que está entrando a nuestra vida, a nuestra mente, por medio de nuestros ojos? ¿Qué es lo que está entrando, hermanos? ¿Por qué en las casas nuestras? Creo de todos, a lo mejor alguna excepción, pero creo de todos. ¿Por qué en nuestras casas es más fácil encontrar un lugar, un cuarto llamado sala, donde hay una televisión, en vez de encontrar un cuarto que diga cuarto de oración? No lo hay, ¿verdad? No, la sala sí, y la televisión más grande. Entre más grande la televisión y con speakers por todos lados. Pero no tenemos ni un cuarto, siquiera como el alambre, dedicado a la oración. No la hay. Y a veces nos quejamos, ¿verdad? Hay en la Biblia ejemplos de personas que fracasaron ante el deseo de sus ojos. Y Pablo dice que estas cosas que le acontecieron a estas personas son ejemplo para amonestarnos a nosotros, para que no caigamos en el mismo error. Le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 10 de su primera carta. Y un ejemplo que podemos encontrar fácilmente está allá. Si vamos al jardín del Edén, usted conoce la historia. Dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Génesis que Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la instrucción. De todo árbol del huerto podéis comer. Génesis capítulo 3, verso 1. Andaba doña Eva haciendo las compras. Estaba comprando la fruta y se encontró con doña Serpiente en la entrada del supermercado. Y dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y entonces se acercó a doña Eva y entabló una conversación. Ajá. Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Pero Dios no había dicho tal cosa. Vea cómo cambia. Dios dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, excepto de uno. Pero la serpiente viene y le dice: con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer, la mujer. No, se acomodó para platicar con ella. Hasta le invitó a un Starbucks. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Génesis 3:3. Ni le Dios no dijo que no lo tocaran. Pero ya le agregó. Desde entonces viene esa cosa. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no, hombre, no es así. No se van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se van a abrir y van a ser como Dios,
conociendo el bien y el mal. Ahí está la tentación. Ahí están los deseos de la carne, ahí están los deseos de los ojos, ahí está la vanagloria de la vida. Allí está. Y dice la Biblia que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Por dónde entró? Ni siquiera sabía que esa cosa podía ser ácida o amarga. Ella lo vio. Y la Biblia, por favor, no dice que era una manzana. La gente dice que era la manzana de Adán. No. Otros dicen que el hombre tiene una cosa aquí en el huerguer porque se comió la manzana y le quedó trabada. Tantas tonteras que se inventa la gente. La Biblia no dice que era una manzana. Pudo haber sido una sandía. Yo no sé. Era una fruta. Y la Biblia no dice qué era. El asunto es que la mujer lo vio y le pareció que era agradable, dice la Biblia, a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. No lo había probado, solo lo vio y le gustó. A lo mejor se traía gusanos, pero a ella le gustó, nomás lo vio. Y dice que tomó de su fruto y comió y le llevó a su marido y que él también. Lo que podemos ver es la falsedad del tentador y el fraude de sus tentaciones, porque Satanás les prometió que nada les iba a pasar, que estarían bien. Pero no fue así. La mujer, dice otra versión, quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y que su fruto le parecía delicioso, dice la NTV, y quiso la sabiduría que le daría. Entonces podemos ver que el pecado de Eva comenzó con sus ojos. Y se dio el tiempo necesario para que los deseos de sus ojos se adueñaran de sí mismos. Esa mujer tenía una relación directa con Dios, una comunión perfecta, porque no habían pecado hasta ese momento. Sin embargo, ahí su corazón se enfrió y amó más los deseos de sus ojos que el mandamiento que Dios había dado. Ambicionó más de lo que Dios les había dado. Tenía el deseo de poseer aquellas cosas que sus ojos no habían visto, aún cuando le había sido prohibido por Dios. Otro ejemplo, otra historia que usted conoce en el libro de Josué. Si ustedes recuerdan, Josué, después de haber conquistado la ciudad de Jericó, derribaron los muros de Jericó. El siguiente objetivo era una ciudad más pequeña, se llamaba Jai. Una ciudad pequeña con menos gente. Y Josué envió a unos a reconocer, hermanos, la ciudad. Y entonces cuando estos vinieron, le dijeron: mira, José, no es necesario que vaya todo el pueblo. Como unos 2,000 o 3,000 personas que vayan suficientes para tomar Jai. ¿Para qué vas a fatigar a todo el pueblo? Porque ahí son pocos. Josué capítulo 7. Sin embargo, ahí en Jai, Josué, el pueblo, sufrieron una derrota. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fueron derrotados por un pueblo más pequeño? ¿Qué sucedió? Y Josué va al Señor a consultar a Dios, y allí en el capítulo 7 de Josué, y le dice Josué al Señor: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Y Dios le dice: no, espérame, es que el problema, le dijo Dios, es que Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y lo tienen guardado en sus enseres. Ahí había un hombre llamado Acán, que había desobedecido la orden de Dios. Dice Josué, en el capítulo 7, verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno,
y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Primero lo vio. Esa es la confesión del pecado de Acán, pecado que comenzó por sus ojos. Acán vio esas cosas hermosas, igual que Eva vio el fruto. Pero el resultado es doloroso cuando se anda en la vista de los ojos. El resultado de Acán fue la muerte para él, y no solo para él, toda su familia. Porque la familia, el núcleo, todos sufren cuando uno falla. Por eso aquellos que queremos evitar las acciones pecaminosas debemos de mortificar y controlar dentro de nosotros mismos los deseos pecaminosos, particularmente los que tienen que ver con la codicia de las riquezas de este mundo. Porque aquí, con Acán, el problema se llevó de encuentro a sus hijos, sus hijas, murieron todos con él. Si Acán hubiera mirado esas cosas con los ojos de la fe, las hubiera visto como anatema, las hubiera visto como maldición, las hubiera desechado, no las hubiera tomado. Pero al mirarlas él con los ojos de los sentidos únicamente, las vio como cosas valiosas. Esta me la llevo, esta está buena. Vemos cómo el problema, cómo afecta, cómo entra por los ojos. Otro ejemplo rápido lo encontramos en 2 de Samuel, en el capítulo 11. Usted conoce también la historia, una historia que dice que 2 de Samuel 11, verso 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo que los reyes salían a la guerra, pero el rey esta vez no quiso ir. Se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Había estado durmiendo el flojo. Había estado acostado. Se levantó y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por medio de los ojos se corrompió el alma de David, que no solo lo llevaría a cometer el pecado de adulterio, sino que posteriormente se convertiría en un criminal porque mandó a matar al esposo de Betsabé, con quien había adulterado. Una tentación que es una elaborada artimaña de Satanás para hacernos caer. Y en el caso de David podemos ver claramente esta ocasión de pecado. Primero, David descuida su posición como rey, su ocupación como rey. Él se quedó cuando debía de estar allá con el pueblo. Se quedó en el pueblo. Y es que cuando nos salimos del camino de nuestro deber, somos presa fácil de la tentación. Muchos han fracasado por eso. Porque en lugar de estar en las cosas de Dios, andan en otras cosas. David se levantó de su cama. El amor al ocio. La comodidad corporal es la triste ocasión de muchas enfermedades espirituales. No valoró lo que Dios le había dado y eso lo llevó a cometer ese pecado. ¡Qué terrible! Entonces, por eso dice Juan, los deseos de los ojos, porque por ahí entra. Y por último, habla de la vanagloria de la vida. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vanagloria viene del griego alazoneia, con Z. Alazoneia.
significa esa palabra soberbio, fanfarrón, altivo, egoísta. Se refiere a la ambición que tiene alguien de que todos es ser el centro de atracción. Ser el centro de atracción, que todos le vean y que todos vayan con él y que le den la gloria a él y que lo saluden a él y que le aplaudan a él. Todo para él. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre llamado Nabucodonosor, el prominente rey del imperio babilónico. Este hombre tenía lo que se considera una de las octavas maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Y entonces en el capítulo 4 del libro de Daniel, dice en el verso 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Por ahí hay alguien que se parece a este. Ya van a ver el muro que voy a construir. Y las torres y los edificios llevan su nombre. Y se cree la mamá de los pollitos. Nabucodonosor se sentía grande. Se creía grande. Ah, pero mi Biblia dice que Dios al altivo lo ve de lejos. Así que, dice el verso 31, que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo, ¿verdad? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. La actitud de aquel que estaba hablando, así, él se creía grande. Ahora vemos cómo Dios lo doblega, cómo Dios lo quebró. Y yo creo que todos conocemos el resultado de la actitud del rey Nabucodonosor. Dios lo humilló hasta que él mismo llega a reconocer, verso 37. Dice, ahora yo reconozco, después del tiempo, ahora yo reconozco, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Sí. Es que la actitud que viene del mundo, ese es el problema, ¿no? El mundo nos enseña, nos moldea así. Que la actitud que viene del mundo es que mientras más puedas lograr y demostrar a otros que eres mejor que ellos, pues mejor para ti. Mientras más alto llegues, mejor, dicen ellos. Aunque de más arriba duele más el trancazo, ¿verdad? Pero en el mundo así es la actitud. Entre más alto llegues, mejor. Sin embargo, la actitud del Hijo de Dios, y que es la que nosotros debemos de seguir e imitar, Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Totalmente lo contrario. Para terminar, otro ejemplo. Lucas capítulo 12. Son historias que ustedes conocen. Ya la saben de memoria. Aquí había uno que pareciera que estaba viviendo en el año 2019. Lucas capítulo 12, verso 16, también le refirió otra parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, eso es lo que este hombre rico decía, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. No, ya le metí en el 53, ya le metí en el 6, ya le metí en el... Ya tengo debajo del colchón y los ratones lo están comiendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? Se le prendió el foco. Esto haré. Derribaré mis graneros
y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ya sé, los voy a mandar para mi país, allá en Guate. Voy a mandar para Guate. Los edificaré más grandes. Y entonces diría mi alma, hoy que tengo plata en Guate, voy para allá. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora, a darte la dolce vita. Repósate, come, bebe, regocíjate. Así hace mucha gente. Se matan y se matan trabajando, no se compran pero ni una Coca-Cola. No, nada. Compran una bolsita de Kool-Aid y les dura para toda la semana. Para no gastar. Porque no, es que quiero ir. ¿Sí? Y ahí están y guarda. Y venga el necesitado. Venga aquella persona que no tiene. Pasan junto al que estaba pidiendo que trabaje. Yo trabajo. Sí. Está joven. No va a trabajar. No aporta, no. Es que lo que yo tengo, lo tengo guardado. Está guardado porque. Pero Dios le dijo, verso 20. A este ni chance del testamento le quedó. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Del otro. Pues sí. El otro va a estrenar las chanclas y... Esta noche, hoy te vas. Y todo eso que tiene cualquier... No, piensa, todo. Y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, dice la Biblia. Porque este hombre, él se jactaba, él fanfarroneaba por todo lo que tenía, se sentía grande. El tipo de persona que no tiene necesidad de Dios. No, yo estoy bien. Tengo buen trabajo, gano bien, tengo buena casa, buen vehículo, no, todo está bien, tengo salud, estoy joven. Tengo las 3 cosas más importantes de la vida: salud, dinero y amor. Y guapo, ¿qué quiero más? Es completo. Así pensaba ese tipo. Pero ese cuate no sabía lo que Dios estaba pensando. Bendito Dios. Si él decía. Tenía mucho, pero no tenía nada. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ninguna de esas cosas, hermanos, se origina en Dios. Ninguna viene del Padre. Todas esas cosas vienen del mundo. Por lo tanto, ningún hijo de Dios debería de estar coqueteando en su vida con estas cosas del mundo. Porque somos hijos de Dios. Y nuestro corazón no debería de estarse compartiendo con el mundo. Aleluya. Es decir, aquí, hermanos, no hay espacio para 2 gobiernos. No hay espacio en la Biblia para 2 señores. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice el verso 17, ya para terminar. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese cuate es el que permanece para siempre.
Es decir que otra razón para tomar en cuenta la advertencia de Dios es, hermano, que todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que el mundo nos proporciona es temporal. Todo lo que el mundo tiene, hermanos, tiene tiempo de caducidad. Usted compra un galón de leche hoy y no se lo toma rápido, hermano, se le va a vencer ahí. Todos tus logros académicos, y no estoy diciendo que sea malo estudiar, no, por supuesto que no. Hay que esforzarse, hay que estudiar. Pero aquí se va a quedar. Cuando llegues allá no te van a preguntar qué títulos. Qué bonito fuera que al llegar allá al tribunal de Cristo, ¿verdad?, empezaran a premiar a los que trabajaban 80 horas a la semana. Ustedes estarían en primera plana. ¿Sí, no? ¿Cuántas horas trabajaba usted? 100 horas, señor, 100 horas. Tú para acá, para acá. No. Todos esos logros, tus casas, tus negocios, tus joyas, esos diamantes y Rolex, y la ropa de la Gucci, que los zapatos de Johnston Murphy, tus comidas favoritas, tus programas preferidos, ahí se van a quedar. Tus pasatiempos, ahí se van a quedar. El día del Señor, todo eso no te servirá de nada. De nada. Todo eso no te servirá absolutamente de nada. Si nosotros hoy enfocamos todo nuestro interés en lo que hay, en lo que hoy está aquí y mañana ya no estará, hermanos, recogeremos una cosecha de inestabilidad y tropezaremos una y otra vez en las tinieblas del pecado por haber invertido en un mundo pasajero. Entonces no hay ganancia. Por eso el Señor decía, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros allá en el reino de los cielos. No, a ver, una pregunta. ¿Ustedes depositarían sus cheques semanales en un banco que anuncia que está en bancarrota? No importa, yo le ayudo a que se levante, diría él. ¿Serio? El banco X está en bancarrota, está quebrando. ¿Ustedes irían a depositar su cheque? Pues lo mismo pasa con el reino de los cielos. Bendito Dios, aleluya. Muchos están invirtiendo en esta tierra que está en bancarrota, que está quebrando cada día, y no están invirtiendo donde no hay ladrones, donde la polilla y el orín no corrompen. De eso nos está hablando la Biblia. No podemos vivir para un mundo que ya sabemos que se está yendo a la quiebra, no. Que sabemos que todo lo que hay en él será destruido, no. ¿Para qué? Pero sí hay esperanza para todo aquel que vive bajo la voluntad de Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. Dios tiene y da la vida eterna. Y aquellos que hemos decidido vivir para Él, sabemos que gozamos de esa bendición que no tiene tiempo de caducidad, que no tiene tiempo de vigencia, que no caduca. No, el que dice aquí que el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Pero vea, dice que es el que hace la voluntad de Dios. Ni siquiera están diciendo los que vienen a la iglesia todos los días. Con esto no quiero decir que ya no venga. No. Es el que hace. Es que hay gente que no falla. Están en todos los cultos, pero no obedecen a ni uno.
Pues sí, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué cucaracha de la iglesia? Mira, a mí me sorprende una iglesia que está por ahí cerca usted. El día domingo los veo que entran como a las 10 de la mañana, creo que entran. El domingo pasado eran las 11 de la noche y ahí estaban metidos todavía. ¿Qué les hacen, hermano? No sé. Por rato me dan ganas de irme a meter para allá. Están metidos desde las 10 de la mañana, o 12 horas metidos ahí. El miércoles, cuando nosotros terminamos el servicio aquí, que a las 8:30 ya me está diciendo, apúrese, pastor, que tengo hambre. Y pasé por ahí como a las 11 de la noche y todavía estaban el miércoles. Pero no es el que está metido en la iglesia, es el que hace la voluntad de Dios. Eso dice la Biblia. El que hace la voluntad de Dios. Y a Juan ya nos dijo eso anteriormente, ¿no? Que el que ama a Dios es el que obedece su palabra. No, es que no es el que es buen predicador o que tiene un buen ministerio, no es el que canta bonito, no es el que lee la Biblia, no, es el que hace la voluntad de Dios. Aleluya. Es con ese, con el que el Padre y el Hijo tienen buena comunión. Y ese, dice la Biblia, que permanece para siempre. Aleluya. Hay un canto, bueno, es un salmo cantado. Cierro mi Biblia, que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de nosotros. Póngase de pie. Aleluya. Eso se cantaban en el Antiguo Testamento, por eso ustedes no lo pueden. Aleluya. Gloria a Dios. Denle gloria a Dios, hermanos. Es que a mí todavía se me hace que ustedes aman más al mundo. No los veo yo que tengan esa injundia. No veo como esa gana de levantar el brazo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Reventando cohetes ahí, brincando como becerros de la manada. Sí, está bien, hermano. ¿Cómo va a creer? Oremos mejor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Santificado sea tu nombre, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias por alentarnos, Señor. Gracias por, Padre, traer esta palabra, Señor, que nos edifica.